Leíamos en los titulares nacionales, de hecho fue el primer titular el día de hoy, que Nicolás Maduro anunció este jueves el aumento del sueldo mínimo del salario para pensionados a medio petro. Al día de hoy, un petro equivale a 253,22 bolívares, es decir, que el sueldo mínimo quedaría en 126,32. Eso, más el ticket de alimentación que está por el orden de los 46 bolívares, daría con un salario mínimo integral de 172,32. Es decir, a la tasa de cambio el día de hoy estamos hablando de $39 al mes, lo que es lo mismo $1,30 diarios. Bueno, tenemos nosotros para hablar de este tema Antonio Suárez en línea, él es presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos. Señor Suárez, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Román, y a todo el equipo. ¿Cómo reciben un anuncio de esta naturaleza? Bueno, con escepticismo por una razón muy sencilla. Nosotros desde el 2018, Román, y eso es bueno que poner esto en contexto, ¿no? Ese incremento. En el 2018 dijimos que el petro que se debía utilizar para los efectos del cálculo del aumento que se dio en aquella oportunidad era el que ellos han llamado convertible, que es ese que fluctúa, que es el que hoy se está utilizando para el incremento salarial. El problema está en el lapso de tiempo en que se está dando el incremento, porque estamos hablando de que pasados 2 años se está dando un incremento a medio petro, pero que ya se lo ha comido la hiperinflación y se lo ha comido pues la realidad económica de la calle, pues los bienes y servicios. Ahora bien, un trabajador, y para ponerlo, como decía al principio, en contexto, para que la gente entienda si hay impacto, si hay una ligera mejora en cuanto a ese incremento, al anuncio, porque nos falta ver el instructivo, ¿correcto? Si hay una mejora es en caja de ahorro y en prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque al salarizar los bonos, que era un reclamo que hacían todos los sectores, más allá de cualquier incremento o la insuficiencia de lo que exigíamos era que se salarizaran por una razón básica, porque se estaban viendo afectados todos aquellos pagos que tienen que ver con el salario. Ejemplo, aguinaldo, vacaciones, caja de ahorro, lo que son las prestaciones sociales, incluso estos recursos para fiscales que se descuentan al trabajador, Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda, Tesorería de la Seguridad Social, esas cosas que se nos descuentan mensualmente. Esos son los que reciben un ligero, y hay que decirlo, un ligero, que entiéndase bien lo que estamos diciendo, una ligera mejora, porque por supuesto es más recursos que van a recibir. Ahora bien, ¿es suficiente? No. ¿Se acerca a los promedios de Latinoamérica, incluso de países con menores recursos de los que tenía nuestro país? Por supuesto que no se acerca. Permítame solamente comentar allí que hay un trabajo de la firma Statista que habla de los salarios mínimos en Latinoamérica en este año 2022. Esto es tan pronto como en estos 2 primeros meses del año 2022. El salario mínimo en Ecuador está en $425, en Chile $411, en Panamá $365, México $256, Colombia $244, Perú $233, Argentina $233, Brasil con $214, Venezuela pasa de $2 ahora a 40. Sí, es insuficiente. Incluso Cuba, que andaba sobre 15, subió 87 en el 2020, pero eliminó el subsidio que le daban una tarjeta que tenían de racionamiento. Entonces, por supuesto que el subsidio lo pasaron a pagar los propios trabajadores. En Haití, un país con tantísimos problemas, andaba sobre los $100 también, anda sobre los $102 aproximadamente. Entonces, esto lo que nos dice es que países con graves crisis también económicas, de déficit presupuestario, han compensado, y lo que hemos dicho hasta el cansancio, es necesario poner dinero en manos de la gente, activos y jubilados, a los efectos de que se mueva la economía, esa economía diaria, la economía realmente la que mejora todo el país. Ahora, en la administración pública tenemos pendientes varios temas, porque esta fuera una medida acertada, si viene acompañada de otras cosas. Ejemplo. Quedó en el aire, ayer en la intervención estábamos muy atentos a ella, quedó en el aire algo sobre el tema de salud, y se lo remiten a los contratos colectivos, ¿no? Que se les hiciera una propuesta a esa comisión que designaron sobre el tema de salud, porque tenemos 2 años hablando de la necesidad de restituir el poder que tenían nuestros llamados fondos de salud, que era que el trabajador activo y jubilado y su grupo familiar podía acceder por lo menos a medicina preventiva, a exámenes médicos, al servicio funerario, cosa que está desaparecida en la actualidad. Entonces, puede ser una medida de ir recomponiendo el salario, uno,
no tocar el petro que siga teniendo su convertibilidad, o sea, que se siga incrementándose, porque como no es un cripto que sea de libre mercado, sino que se mueve por un gobierno, pues puede ser detenido en algún momento, puede ser modificado. Entonces nosotros lo que aspiramos es que siga la convertibilidad de este petro para que ese aumento salarial no se evapore en 15 días. Lo segundo, que ese fondo que se está creando o se está anunciando tiene que tener más claridad, porque al final de cuentas eres mi patrón, o sea, yo no tengo que depender de un fondo que tú puedas crear que puede ser insuficiente para incrementar el salario. Y tercero, hay que tomar los recursos del presupuesto que tienen que ver con los HCM, fondos administrados, y los recursos de la Tesorería de la Seguridad Social, que son para eso, que son para la salud de los trabajadores, y restituírselo a los activos y jubilados. Por eso los jubilados han estado en la calle permanentemente y seguirán en la calle permanentemente, porque es que es la insuficiencia de la pensión, es la insuficiencia del salario para adquirir los productos de la canasta alimentaria. En esos países, Román, que nos hacías la referencia del continente, todos esos salarios mínimos están calculados primero en comisión tripartita, o sea, lo hacen los empresarios, los trabajadores y los gobiernos. En segundo lugar, está basado en estudios científicos que tienen que ver con el costo de la canasta básica en cada país. Básica, que incluye transporte, servicio, alimentación, vestido, calzado, incluso la recreación. Y en nuestro país no es así, porque ya sabemos que vamos contra la emergencia día a día. Entonces, para la recuperación del salario hace falta también iniciar las discusiones inmediatas de los contratos colectivos vigentes. Lo están haciendo con el sector educación, se ha hecho con algunos sectores de manera aislada, pero es que no puede ser una isla la administración pública que se maneje de forma indiscriminada. O sea, donde tú puedes agarrar y decir, bueno, este sector es más importante, la industria es básica, claro que es importante, los compañeros de ahí son vitales para la economía del país. Pero, a ver, ¿de cuánto sería un salario mínimo? No sé si la palabra sea justo, pero por lo menos mínimo, indispensable. Se suele esgrimir el artículo 91 de la Constitución, y ese artículo dice que, bueno, que ese salario debe ser suficiente para que los ciudadanos vivan con dignidad y que puedan suplir las necesidades básicas de su familia, necesidades sociales, intelectuales incluso. ¿Cuál sería el monto de ese salario ideal? Claro, Román, lo que pasa es que eso es dado en función de una canasta básica, o sea, es lo que debe ser. O sea, tiene que estar basado en las alicuotas que tiene el cálculo de la canasta básica, y en función de eso tú asignas el salario mínimo del país. Es decir, un poco por encima de los $400 en el caso de Venezuela. Exacto, lo que sucede acá, en nuestro caso, es que no podemos seguir actuando indiscriminadamente, o sea, por sectores. Si me interesa más un sector X del país, entonces yo a ese sector trato de darle mejores privilegios, darle mejor seguridad social, y eso hay que tratar de ponerlo en orden, porque es lo correcto que se debe hacer en una administración pública. Es lo que, como teoría básica de lo que debe ser la función pública, tú tienes que mejorar los salarios de todos esos trabajadores. Ahora, podemos, no quiero ser demagogo aquí, podemos decir que se pueden establecer $600, he escuchado hasta de $1,000, etcétera. Se puede hacer. O sea, yo creo que al decirlo, todos los que me están oyendo saben que no es real. Ahora, lo que no puede ser es una medida aislada, esperar un año, porque recuérdense que este aumento viene después de un año de espera. No podemos esperar un año para incrementar el salario en este monto. O sea, se convierte en insuficiente porque no viene acompañado de otras medidas. Y las medidas tienen que ser la salud, por lo menos las dos cosas básicas, alimentación y salud. Si no viene de esa manera, pues lamentablemente en un mes nos va a pasar lo mismo que en el 2018, que a la vuelta de 2 meses el salario había desaparecido. Claro. Para terminar, y solo preguntar, entiendo que no por lo que ha dicho antes, ¿fue consultado con ustedes este aumento? No, generalmente no se viene consultando. Okay. Creo que no se consultó tampoco con el sector afiliado vamos a decir, la central afiliada al gobierno. Bien, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, Antonio. Gracias a ustedes. Antonio Suárez es presidente de la Federación Unitaria la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos. Son las 7:49 para cerrar nuestra pauta publicitaria.